Muy buenos días a todos, feliz sábado. Vamos en esta mañana a estudiar un tema muy interesante que hemos titulado Injertado. Ya leímos nuestra cita en 1 Pedro 2:9, no lo pierdan. Eh, no sé si alguno de ustedes, yo creo que sí, algunos han escuchado acerca de este señor, de Oscar Schindler, que, bueno, es famoso por algo en especial. Miren lo que dice por aquí. Él fue un empresario alemán que salvó la vida de muchos, muchos judíos, ¿sí? Aproximadamente, tenemos aquí el dato, unos 1,200 personas que salvó del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Cómo fue que logró eso? Bueno, la historia nos dice que él empezó a contratar trabajadores, a judíos, para sus fábricas. Él tenía algunas fábricas eh, en Polonia y Checoslovaquia. Y él bueno, al principio él los contrataba como mano de obra barata o gratuita, podríamos decir casi. Él era un afiliado al partido nazi. Entonces él empezó a contratar judíos, para que trabajaran para él, pero después, cuando empezó a darse cuenta de toda la situación que estaba en torno al pueblo judío, los comenzó a contratar para salvarles la vida, porque se dio cuenta de que los estaban, pues, exterminando, y él no estaba, pues, de acuerdo, ¿no?, con esto. Entonces, él eh, iba por ahí a los campos de concentración y sacaba personas, obviamente con autorización. eh, y, y era algo muy especial el hecho de que este señor eh, se fijara en alguien, en una persona que estuviera por ahí. Él empezaba pues él los llamaba, ¿sí? Dice, tráiganme a esta persona, a esta también. Era imposible salvar a todos, obviamente. Así que imagínense pues el privilegio, ¿no? Cuando él elegía a una persona. Eh, Así que la gente, sin duda, que era elegida, pues tenía mucho que agradecer, ¿verdad? A este señor. Después, algunos pues se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, y él tuvo que sobornar, ¿sí?, a los soldados, para, eh, pues para que no dijera nada, ¿no? O sea, les pagaba. Él era una persona muy rica, así que les pagaba para que no dijera nada a las fuerzas de las SS. Y esto le costó su fortuna. O sea, todo lo que él tenía, la fortuna que él había hecho, prácticamente la gastó salvando personas. ¿Sí? Así que bueno, él fue una persona que logró fama, ¿sí?, a través de ese heroísmo, ¿no? Y arriesgando su vida también. Eh, hay libros acerca de él, películas también, que es donde, pues, más o menos vemos ahí lo que él hacía, ¿no? Ya con detalle. Eh, lo que destacamos aquí es la forma en que él trabajaba, ¿no? Y cómo iba a seleccionar personas para rescatarlos. Eh, eh, a veces cuando hablamos de selección, ¿sí?, de personas, o sí, cuando hablamos de una selección, generalmente relacionamos esta palabra con elegir lo mejor, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando hablamos del deporte y hablamos de alguna selección de fútbol, de básquetbol, de, no sé, de natación, de lo que ustedes quieran, hablamos de los mejores. O sea, cuando alguien selecciona a alguien, un entrenador selecciona lo mejor, ¿verdad? En este caso, él no seleccionaba lo mejor. O sea, él seleccionaba
pues lo que a las personas que, no sé, que Dios le indicaba, ¿no? Eh, Sin embargo, les digo, cuando nosotros pensamos en selección, como que automáticamente pensamos en escoger lo mejor. Y cuando hablamos del hecho de que Dios nos ha elegido, a veces también llevamos este concepto a, a un extremo que no es, ¿sí? Cuando leemos, por ejemplo, esta cita, Primera de Pedro, perdón, aquí es Primera de Pedro 2:9, ya le corregimos, Primera de Pedro 2:9, un texto que seguramente muchos conocemos de memoria, que lo tenemos ahí marcado en nuestra Biblia. eh, a veces lo malentendemos. Dice el texto, dice, ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo, dice, adquirido por Dios. Y a veces nos quedamos hasta ahí, ¿no? Con ese concepto. Sin duda que nos hace sentir bien, ¿no? Cuando escuchamos esto, estas palabras de parte de Dios, nos llama un linaje, personas, dice, escogidas, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Suena muy bonito todo, ¿no? Pero saben que a veces les digo, nos quedamos nada más con esta parte del texto. Y estos conceptos que menciona por aquí al principio nos hacen sentir cierto orgullo de tipo espiritual, nos hacen sentir como por encima de otras personas, nos hacen sentir especiales, eh, nos hacen sentir que somos los mejores, ¿sí? Porque les digo, cuando hablamos de una selección, decimos, Dios me eligió, bueno, fue por algo, ¿no? Algo vio en mí, podríamos decir. Eh, Saben que esto le pasó, por ejemplo, al pueblo judío. El hecho de que Dios les decía constantemente que ellos eran un pueblo especial y elegido, lo malentendieron y pensaron que era porque eran mejores, superiores a otras personas, a otros pueblos. Eh, Dios los había elegido por una razón especial y aquí lo dice la segunda parte del versículo. Dice, ¿para qué los eligió? Dice, para que anuncien, o para qué nos ha elegido Dios, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí hay muchas cosas que podemos aprender. Para empezar, dice que Dios nos sacó de donde dice, de las tinieblas. O sea, no era porque fuéramos que buenos, bonitos, capaces. No había nada bueno en nosotros, nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, del error, del pecado, de la mugre. Y dice, nos llevó a su luz, o sea, algo que no merecemos. Eh, y dice que la tarea de nosotros es, que dice, anunciar las virtudes de Dios, es decir, su carácter. Se está refiriendo aquí a su carácter. Tenemos que mostrar el carácter de Dios, no con palabras, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces la palabra de Dios lo repite. No se trata de platicarlo nada más, sino de mostrarlo en nuestra vida. Algo que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no? Y nosotros queremos, sí, anunciarle a la gente, compartirle, enseñarle, pero nada más a través de que de palabras, no con hechos. Y esto es algo que nos ha traído muchos problemas, ¿no? A los cristianos y mucho rechazo también. Eh, entonces, si se fijan, cuando entendemos el texto completo, ya no nos sentimos tan orgullosos, ¿no? Como podemos hacerlo si nada más nos centramos en las primeras palabras. Dios nos ha elegido, es cierto, ¿sí? Pero no fue por nuestros talentos, por nuestras capacidades, por nuestra justicia. Es algo como lo que acabamos de mencionar, ¿no? De la historia de Schindler.
sea, él no elegía a las personas por a los más fuertes, a los más bonitos, ¿sí? A los más jóvenes. No, él simplemente quería salvar personas. Él sin duda hubiera querido salvar a todo el mundo, ¿sí? Pero era algo que no se podía. Les digo, sin embargo, las personas que eran seleccionadas, elegidas y que prácticamente se les estaba dando vida, les estaba dando vida, estoy seguro que todas esas personas vivían agradecidas, ¿sí? No creo que se sintieran mejor que los demás que no eran elegidos, superiores, o que se burlaran de ellos, decir, mira, a mí sí me eligió y a ti no, ¿sí? Y esto es algo que, como mencionamos, sucedió primeramente en el pueblo judío, ¿sí? Y ah, las palabras que Dios, les digo, frecuentemente les repetía, que no era con la intención de que ellos se sintieran mejores ni superiores, ellos las tomaron por otro lado, ¿no? Se fueron por otro lado y empezaron a hacerse un pueblo muy exclusivista, que rechazaba a todo aquel que no fuera judío, ¿no? Y esto lo vemos a través de, pues, de toda la historia bíblica. Eh, Cuando llegamos a los tiempos de Jesús, vemos, por ejemplo, a un grupo especial de líderes, ¿se acuerdan? Los fariseos, los saduceos, que obviamente ellos también se sentían superiores al resto del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran los maestros, ¿no? Que hacían cumplir la ley. No la cumplían ellos, ¿se acuerdan que Jesús mismo les reclamó? Dice, ustedes no la cumplen, pero quieren que todo el mundo cumpla, ¿no? Con esos requisitos. Es decir, eh, eh, el pueblo judío se volvió como una especie de club, ¿sí? Un club privado. Y vamos a ver lo que nos dice por aquí en Deuteronomio capítulo 7. Les voy a invitar a leerlo. Deuteronomio 7, versículos del 6 al 8. Vamos a leer hasta el 8. Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 8. Miren lo que dice Dios. Y obviamente Dios se estaba dando cuenta que cuando Él les decía que eran especiales para Él, que eran un pueblo peculiar, elegido, ellos se empezaron a crecer, ¿no? Se la creyeron en otro sentido. Y Dios tiene que también hacerles ver cómo es la cosa, ¿no? Dice el versículo 6, dice, porque tú eres un pueblo consagrado, bueno, le repite esto, dice, consagrado al Señor. Y el Señor tu Dios te ha elegido. Y hasta ahí vamos bien, ¿no? Y se parece a las palabras que menciona Pedro. Dice, para que seas un pueblo especial. Y se inflaba, ¿no? El pueblo, ¿no? Se le inflaba el pecho. Dice, dice, para que seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Qué padre, ¿no? Todo eso. Pero miren lo que dice el versículo 7. Por su afecto hacia vosotros, el Señor os eligió. O sea, los quería mucho Dios. Seguían creciéndose ellos, ¿no? Pero dice, no por ser numerosos, o más numerosos, dice, que otros pueblos, ya que ustedes son, dice, el más pequeño de todos. Ahí los bajo hasta el suelo, ¿no? Les dice, no, no es porque sean muy buenos ustedes, superiores, ni siquiera son el pueblo más numeroso. Entonces, ¿qué vio Dios en ellos? Pues no eran diferentes a ningún pueblo, dice aquí. Incluso eran, dice, aquí lo menciona Dios, dice, eran el pueblo más pequeño de todos. Dice, sin embargo, el Señor los amó, dice, y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso los sacó, dice, con mano fuerte y los rescató de la esclavitud del faraón, el rey de Egipto. ¿Por qué eran un pueblo especial? Dice, porque Dios los amaba y él quiso cumplir una promesa a sus padres, a aquellos patriarcas, ¿se acuerdan?
no eran diferentes a otros pueblos, no eran mejores. Entonces, todo ese orgullo, ¿no? Que podían llegar a sentir aquí, Dios los hace, pues, pisar tierra, ¿no? Y esto va también para nosotros. A veces eh, nosotros criticamos, ¿no? Al pueblo de Israel, nos asombramos de sus actitudes, de su rebeldía, de su desobediencia, de ese orgullo que tenían. Pero tristemente nosotros hemos repetido la historia. ¿Sí? O sea, el cristiano ha repetido esta historia y decimos, ay, esta gente, ¿no? Como no entendía y qué cabezones y qué desobedientes. Pero nosotros somos exactamente iguales y en nuestros tiempos nos ha pasado lo mismo que a los judíos. También hemos hecho de las iglesias eh, clubes privados, ¿sí o no? Clubes privados, donde no cualquiera puede pertenecer. ¿Sí? Así como pues, si alguien quería pertenecer al pueblo judío, pues tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, de Ruth. ¿Se acuerdan? Aquella mujer no era judía, era una mujer moabita, que ella por decisión propia dijo, yo quiero pertenecer a este pueblo. Pero le costó, ¿sí? La sufrió. Y así vemos, ¿no? El caso de muchos personajes, por ejemplo, ya también en el Nuevo Testamento, y en nuestros tiempos es igual, ¿sí? Cualquiera que quiera pertenecer a una iglesia cristiana, le cuesta trabajo, ¿sí? Porque, les digo, somos como un club privado, donde no cualquiera puede pertenecer, ¿sí? Donde tienes que tener una afiliación, tienes que pagar cuotas, tienes que guardar ciertos códigos, dependiendo la denominación, ¿sí? Diciendo aquí es así, en otra iglesia puede ser diferente, pero exigimos códigos, ¿no? De conducta, de vestimenta, de alimentación, de muchas cosas. Eh, y es cierto que nuestro objetivo como cristianos es obedecer a Dios, obedecer sus leyes, ser fieles a Él en lo que Él nos pide, pero nosotros hemos hecho de las leyes de Dios requisitos para pertenecer a una iglesia, a un grupo, eh, cosa que no era el objetivo de Dios. O sea, la ley de Dios no es para eso, no es para calificarnos a ver si damos el ancho o no dentro de una iglesia. ¿Sí? Y aparte ofrecemos beneficios, privilegios. Si cumples esto, puedes pertenecer, puedes participar, puedes hacer esto, lo otro, como en cualquier club. O sea, no hay mucha diferencia. Y mucha gente cuando llega, por ejemplo, si tú llegas a un club, donde te sientes ahí fuera de lugar, pues ya no vuelves, ¿sí o no? O sea, si tú quieres pertenecer al club, pero ves que no hay mucha aceptación porque tú eres diferente, porque este, X cosa, ¿no? Porque no cumples bien las reglas, no vuelves. Y eso pasa en las iglesias. Por eso mucha gente así como llega, se va. Se asoman y dicen, no, aquí yo no soy de aquí, no pertenezco, ¿sí? Pero no es porque, a veces decimos, no, es que esa gente pues, no le interesa, esa gente es mundana, esa gente tiene otros intereses, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces es porque nosotros mismos no les permitimos, ¿no? Permanecer. Eh, entonces, en ese sentido, hemos cometido los mismos errores que el pueblo judío, porque nos sentimos superiores, ¿no? A otros, más inteligentes, de que tenemos la verdad, que fuimos elegidos por Dios, por esto y por esto, y son cosas que presumimos mucho, ¿no? El hecho de decir es que yo soy un hijo de Dios, soy pueblo de Dios. Eh, y vamos en esta mañana a leer por aquí bueno, a analizar aquí algunos textos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11. Algunos textos que yo los considero como un antídoto contra ese orgullo, ¿no? Que a veces sentimos como creyentes.
Romanos 11, memoricen bien este capítulo. Si alguna vez sentimos eso o nos hemos sentido así, que nos hemos sentido superiores a otros, mejores a otros, eh, privilegiados, ¿sí? Este capítulo nos pone los pies sobre la tierra. Romanos 11. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Romanos 11 dice, hace aquí una pregunta Pablo. Dice, Dios ha desechado a su pueblo, hablando del pueblo judío, que esto es algo que generalmente nosotros decimos, ¿no? Es que Dios rechazó al pueblo judío. Eh, no fue así, y ahorita lo vamos a leer, y aquí Pablo lo afirma. El pueblo judío en general, podríamos decir así como nación, rechazó a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo, ¿sí? Rechazó al Mesías. Entonces, en ese sentido, así como pueblo en general, eso fue lo que sucedió, ¿no? O sea, ellos rechazaron la salvación de Dios, el regalo que Dios les había ofrecido. Y dice Pablo, ante esta pregunta, él responde, si Dios rechazó al pueblo, dice, de ninguna manera, no fue así, ¿ok? No fue así, dice, porque también yo soy israelita, dice Pablo, entonces yo también fui rechazado, ¿no? Al contrario, Dios lo escogió, ¿se acuerdan? Dice, soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, o sea, él tenía muy claro, ¿no? Quién era, y él no se sentía rechazado por Dios. Dice, Dios no ha rechazado a su pueblo, dice el versículo 2, a quien de antemano conoció. ¿No sabéis qué dice la escritura acerca de Elías? Dice, cómo se queja delante de Dios contra Israel. A ver si recordamos estas palabras. Elías dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas, hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Dice, y han destruido tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. Eh, Aquí Elías se sentía como parte de ese grupo especial. Dice, soy el único fiel en el pueblo. Ya mataron a todos los profetas, los persiguieron, acabaron con ellos, destruyeron los altares. Dice, solamente yo quedo. Eh, pero Dios aquí, fíjense cómo le hace también poner los pies en la tierra. Y dice el versículo 4 la respuesta de Dios. Dice, yo me he reservado, he guardado, he cuidado y se he protegido a 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. No eres el único, le dijo a Elías. Hay otras personas que han seguido siendo fieles a mí. Por ahí están. Eh, no los has visto, están escondidos obviamente, pero ahí estaban. No era el único. ¿Sí? Dice, así también, dice el versículo 5 en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Dice el 6 y si por gracia, entonces ya no es en base a las obras. Dice que Dios ha mantenido a un pequeño pueblo que le ha sido fiel, ¿sí? Dice, pero los ha mantenido por gracia, no y otra, aquí les digo, nos hace poner los pies en la tierra, ¿no? Dice, no eh, por las obras, no porque sean buenos, porque sean justos, porque sean muy talentosos. Por ejemplo, esta palabra es una palabra también que nos hace sentir como con cierto orgullo, el remanente. Yo soy del remanente, somos la iglesia remanente. Lo que queda, los poquitos fieles. Y sí, o sea, ahí está, ese grupito, perteneces a un grupo especial, pero Dios te dice, no es porque seas justo, bueno, muy obediente, muy fiel, es por gracia que Dios te ha mantenido. Ahí es un regalo de Dios, ¿sí? Dice, porque si fuera por las obras, entonces ya no es gracia. Y nosotros vivimos por la gracia de Dios y estamos aquí por la gracia de Dios, porque Él es bueno, ¿sí? No porque seamos buenos nosotros.
Eso lo deja aquí claro Pablo, ¿verdad? Dice el versículo 7 y entonces dice, ¿qué pues? Israel no alcanzó lo que buscaba, es decir, no dio el ancho, no cumplió con las expectativas de Dios, dice, sino que los elegidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Es decir, dice Pablo, tú crees que el pueblo de Israel no dio el ancho, pero crees que tú sí, que tu iglesia sí. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Crees que tú eres mejor que ellos? Porque eso a veces, no, a veces sí lo sentimos, ¿no? Decimos que Dios tuvo que elegir a otra gente porque ellos no la hicieron, no pudieron con el paquete. Y dice Pablo, bueno, ¿y tú sí puedes? ¿Tú sí has sido fiel? ¿Tú eres diferente, eres mejor a ellos? Nos deja ahí esa pregunta en el aire. ¿Sí? Les digo, estas palabras nos llevan a la reflexión, nos sacuden un poco, ¿sí? De ese orgullo que a veces sentimos como cristianos, ¿sí? Que nos hace el hecho de decir soy cristiano, muchas veces es un sinónimo de que, pues, de ser mejor que los demás. Y esto es algo que a lo mejor no lo sentimos, o sea, no nos damos cuenta, porque no hay alguien que diga yo soy orgulloso y que prácticamente no nos damos cuenta cuando lo somos, ¿sí? Eh, pero la gente lo nota, ¿sí o no? O sea, cuando nosotros identificamos fácil a una persona que es orgulloso, que se siente superior a los demás, que es muy creído, decimos, ¿verdad? Y cuando vemos personas así, nosotros tendemos a que, pues, a tomar distancia, ¿sí o no? Con esas personas. Lamentablemente les digo, es lo que pasó con el pueblo judío, con lo que pasa con el cristiano hoy, ¿sí? Este, porque decimos, ¿por qué la gente es tan dura, ¿no? Que no quiere aceptar a Cristo. ¿Por qué cuando les hablo no me hacen caso, se burlan, no me escuchan, no aceptan el mensaje? Eh, la gente percibe ese orgullo, ¿sí? La gente se da cuenta cuando tú te sientes superior a ellos, cuando tú los ves hacia abajo, porque tú eres cristiano, tú eres adventista, eres, no sé, de que la religión que sea, ¿sí? Bautista, pentecostal, y el otro pues es un mundano, el otro es un pagano. ¿Sí? Y ya con esos adjetivos, ¿sí? Nosotros eh, nos creemos que somos mejores, ¿sí? Empezamos a clasificar a las personas y la gente lo percibe, ¿sí? Y a nadie, les digo, a nadie nos gustan las personas que se sienten superiores a otros. Eh, la gente puede, o sea, aparte, gente que nos conoce, se da cuenta que no somos lo que decimos ser. ¿Sí? De todo lo que presumimos como creyentes, la gente dice, pues no, no, pura lengua, como decimos. Y a veces lo hemos dicho aquí, ¿no? Como a la gente no le importa tanto el hecho, por ejemplo, de que tú tengas debilidades, que tú caigas en tentación, por ejemplo. Lo que a la gente le molesta es el hecho de que tú dices que eres mejor, o eso es lo que percibe la gente. Por eso esas expresiones de que, y eso que va a la iglesia, y eso que es cristiano, porque lo presumimos mucho, ¿sí? Entonces, eso es lo que le molesta a las personas. Y, y eso pasaba también en la antigüedad con el pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo aquí en este capítulo 11 de Romanos, del versículo 17 en adelante. Dice lo siguiente, Romanos 11 17 dice, si algunas ramas fueron desgajadas, aquí compara, por ejemplo, al pueblo eh, con un arbolito, ¿sí? Dice, y algunas ramas de este árbol fueron, dice, arrancadas, eso es cierto, dice Pablo. Algunas ramas fueron hechas a un lado, ¿sí? Dice, y tú
siendo un olivo silvestre, ha sido injertado, dice, entre ellas, y ha sido hecho partícipe con ellas, dice, de la raíz y de la savia del olivo, que es Jesús. ¿Sí? O sea, la raíz, ¿quién es? Cristo. Dice, es cierto, algunas ramas han sido podadas, han sido arrancadas. Y aquí nuevamente nos hace ver nuestra realidad. Aquí Dios dice, tú no eres mejor que nadie. Dice, tú fuiste o eres, dice, un olivo silvestre. No eres mejor que las ramas originales. ¿Sí? Y nos dice, o sea, tú eres extraño, tú también eres un agregado, dice aquí, injertado. Y a lo mejor suena feo, ¿no? La expresión, pero es algo que o sea, Dios nos hace ver lo que somos realmente. ¿Sí? Dice, eres un injerto, aunque suene así medio fea la palabra. Eres un injerto, fuiste adoptado. Esto es algo que no, les digo, son palabras que a veces no nos gustan, ¿no? Cuando decimos que alguien es adoptado, como que, en algunos casos causa así como cierto, rechazo, ¿no? Por ejemplo, son palabras que usamos a veces para ofender, ¿sí? O como bromas pesadas, ¿no? Si a alguien le dicen, "No, es que tú eres adoptado". Y aquí Dios nos dice eso para ponernos los pies sobre la tierra, porque Él ve que ya andamos allá en la nube, ¿no? Dice, tú eres un olivo, dice, silvestre. Tú fuiste injertado y sabemos lo que son los injertos, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, con las plantas. Aquí vemos una imagen, cómo se atan por ahí algunas ramitas, por ejemplo, de otra eh, especie, ¿no? De otro tipo de árboles o de plantas para que formen parte del original, ¿sí? Y dice por aquí el versículo 17, dice, tú fuiste injertado para ser partícipe, dice, también de la raíz y de la savia, dice, del olivo. Así que dice el versículo 18, ¿cuál es la orden de parte de Dios? Dice, no te jactes, no presumas, no te creas mucho, dice, contra las ramas, o sea, no veas a los demás como inferiores a ti. Dice, y si te jactas, si empiezas de presumidito, de creído, dice Dios, sabe que tú no sustentas a la raíz. O sea, date cuenta de que tú no eres nada ahí. Tú estás recibiendo, dice, los beneficios, dice aquí, de la raíz, la savia, como la sangre, ¿no? Del árbol. Es lo que te da vida a ti. Tú no eres más que ahí una ramita, nada más. Y dirás, dice, a lo mejor tú estás pensando, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, Dios quitó ahí algunas ramas, deshojó ahí el árbol para darme un lugar a mí. Y tampoco fue así. O sea, no dijo, a ver, voy a elegir a esta persona, pero necesito sacar a otros que me estorban, que no son tan fieles. Tampoco pasó así, para que no nos creamos mucho, ¿no? O sea, no fue porque, uy, este vale la pena, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Y vamos a quitar a otros. No fue así. Dice, eh, versículo 20 dice, bien, dice, fueron desgajadas por su incredulidad. O sea, prácticamente ellos mismos se descartaron, los que ya no están. No es que Dios los haya rechazado, ¿vale? O al pueblo judío, dice, ellos solitos se hicieron a un lado. Y tú estás aquí, dice, ¿por qué? Por la fe, por gracia de Dios. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, vive agradecido. No estés de presumido, diciendo yo soy, yo pertenezco. ¿Sí?
que es algo que les digo, a veces nos hace sentir así, ¿no? El hecho de leer ciertas expresiones de parte de Dios hacia su pueblo, rápidamente yo me las adjudico, ¿no? Y decimos que Dios me escogió, Dios esto y el otro, Dios me ama, sí, es cierto, ¿sí? Pero nosotros a veces llevamos esas expresiones de Dios a otro nivel, ¿sí? Como si fuésemos, mejores, ¿no? Que otros. Eh, y dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. Si hay gente que ya no está, que perteneció, dice, a las ramas originales, dice, pues tú que eres injertado menos. En cualquier momento también puedo ser descartado, ¿sí? Pero por la misma soberbia que tenemos, no porque Dios no nos quiera, ¿sí? Dice el versículo 21, dice, porque si Dios, perdón, el 22, así considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad para contigo. O sea, Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. No es que nosotros hayamos sido buenos y Dios nos eligió, ¿ok? Dice, sigue diciendo por aquí, si permaneces en la bondad, eh, perdón, dice, si nosotros permanecemos con la bondad, en la bondad de Dios, si somos fieles, Dios nos va a mantener ahí, ¿sí? Si vivimos agradecidos también con Dios. De otra manera, ese sí, tú también vas a ser que cortado, podado. Y dice el versículo 23, y ellos también, si no permanecen en su incredulidad, es decir, las personas que a veces decimos, esos, ¿sí? Fueron desechados, esos, es gente que no es creyente, que es mundana, etcétera. Dice, si ellos no permanecen en esa incredulidad, ¿qué va a pasar con ellos? Dice, también van a ser injertados. Ese que dices tú que ya no tiene remedio, si un día, dice, decide hacer un cambio en su vida, también va a ser que injertado. Aunque no te guste, aunque te caiga mal. Dice, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar o a injertarlos por primera vez. Aquí habla del pueblo judío, ¿no? De que Dios también tiene eh, parte de su pueblo ahí, todavía, en el pueblo judío. Dice el versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aquí habla de los judíos. Les llama aquí como las ramas naturales. Dice, si tú fuiste injertado aquí, dice, en contra de la naturaleza, Dios puede también, dice, traer de nuevo a quienes, a las ramas originales. Entonces, les digo, a veces como cristianos, sí tenemos como cierto, ¿cómo podríamos decir? Ah, vemos como inferiores, ¿no? A otros. A los judíos, por ejemplo, ¿no? Cuando leemos la historia del pueblo judío, decimos, esta gente no tenía remedio. Por algo Dios los desechó. Pero no fue así, ya lo acabamos de ver. Eh, y dice el versículo 25, así que hermanos, dice Pablo, para que no presumáis de sabios, de elegidos, que les digo, es algo que decimos mucho, ¿no? Que somos el pueblo de Dios y tenemos el conocimiento de Dios y la verdad, etcétera. Dice, no presuman de eso. Quiero que entiendan, dice, este misterio. Todo esto que estamos leyendo, entiéndanlo, dice Pablo. Y esto nos va a mantener equilibrados, ¿sí? Dice, entiendan este misterio. El endurecimiento, dice, vino a una parte de Israel. O sea, no fue toda la gente. Y nosotros recordamos, por ejemplo, la historia de Cristo,
que estuvimos repasando ahora en este trimestre. eh, Dentro del pueblo de Israel hubo mucha gente que creyó en él. Para empezar, estaban sus discípulos. E incluso dentro del grupo ese que decíamos ahorita, el club, había algunos que lo siguieron, los fariseos. ¿Se acuerdan de José de Arimatea, de Nicodemo, de Simón y muchos otros, ¿no? Que nos dice la Biblia que creyeron en él muchos fariseos. Eh, entonces, muchos sí fueron solitos se descartaron, ¿sí? Podríamos decir así como en general, ¿no? O sea, el pueblo lo rechazó a Jesús, sí, pero dentro del pueblo hubo mucha gente, dice aquí, que fue fiel a él, y que fueron creyentes en él. Dice, no fueron todos, dice el versículo 25, o sea, fue una parte del pueblo, dice, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Dice, esto Dios lo aprovechó para que el mensaje llegara a quién, a ti y a mí. ¿Se imaginan que hubiéramos seguido en esas circunstancias, que nada más el pueblo judío tenía ese conocimiento, que no lo querían compartir con nadie? ¿Dónde estaríamos ahorita nosotros? Así que es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, nosotros no somos especiales. O sea, el mensaje llegó a nuestra vida eh, por gracia. Y pensemos en nuestra historia personal y vamos a darnos cuenta que Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿sí? Que nosotros no merecíamos estar donde estamos ahorita. Que ese conocimiento que tienes ahora es un regalo de Dios. O sea, no fue porque eras muy bueno, muy fiel, ¿sí? Por ser muy especial, ¿no? Simplemente porque Dios nos ama. Y los que no están ahorita es porque, bueno, solitos nos hacemos a un lado muchas veces y decimos, no, pues yo no quiero, gracias. Y Dios no te forza. Así que es algo que debemos de entender, ¿sí? O sea, si estás aquí no es porque eres mejor que otros, es por la gracia, dice, y no por las obras, no es porque seas muy buena persona, que seas mejor que tu vecino, mejor que el otro hermano que va a otra iglesia, mejor que un judío. Así que les digo siempre que nos sintamos así como que se nos está subiendo, es bueno recordar esto, ¿no? Leer este capítulo 11 de Romanos. Eh, en el capítulo 9 ahí un poquito más atrás, dice los versículos 22 y 23, Romanos 9 22 y 23, dice lo siguiente. Dice, Dice, ¿qué pasaría si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, dice, a los vasos de la ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró a los vasos, dice, de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Eh, Aquí está utilizando la figura, la imagen de un alfarero, que utiliza frecuentemente, ¿verdad, Dios? Eh, Dice, nosotros no podemos decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. Por eso hace esa pregunta, dice, ¿y qué si Dios quiere hacer lo que Él quiere? ¿Sí? O sea, ¿qué le puedes tú contradecir o oponerte a eso? Y habla aquí de dos tipos de personas. Personas, dice, o dos tipos de vasijas, así hablando de esto del alfarero, ¿no? Dice, vasos, les llama aquí vasos de ira preparados para la destrucción y vasos de misericordia. Entonces, dos tipos de personas. Personas que son desobedientes a Dios, rebeldes, y personas que no que sean buenas personas, sino personas, dice, a las que Dios les ha mostrado su misericordia.
Y a veces nosotros pensamos que cuando Dios hace esa distinción entre dos grupos de personas, eh, somos los buenos, ahí nos acomodamos nosotros, y los malos, ¿sí o no? Los buenos y los malos. Así lo vemos, ¿no? Generalmente cuando vemos que habla la Biblia, por ejemplo, de dos tipos de vasijas, de dos pueblos, el pueblo de Dios y los de los impíos, las ovejas y los cabritos, los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia, así. Y nosotros decimos, ah, pues unos son los buenos y otros los malos, pero no. Y aquí lo deja claro en esta ilustración porque todos somos malos, todos. Oye, pero yo voy a la iglesia, de todos modos eres malo. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender, ¿no? Con todas estas declaraciones. No eres mejor, no eres superior. Simplemente dice, Dios te ha mostrado su misericordia y tú la aceptaste. Por eso estás aquí. A los demás también Dios les muestra su misericordia, sí, pero los demás pues no la aceptan. Pero todos somos malos, ¿sí? Y el hecho de que dice aquí que unos fueron preparados para destrucción y otros para gloria, simplemente nos está indicando, o sea, no está hablando aquí de que Dios sea arbitrario y que Dios seleccione gente y que diga, este lo salvo y este al infierno, ¿sí? Este se va a perder para siempre, este lo quiero y este no. No es eso, ¿sí? Simplemente son expresiones que nos dicen o nos dejan en claro los dos destinos que existen, ¿sí? Destrucción y gloria, ¿vale? Y obviamente Dios es el que permite todo esto, ¿sí? Nos da libre albedrío, libre elección, pero no es de que Él seleccione así arbitrariamente a las personas, ¿sí? Y cuando nosotros creemos en eso, de que Dios selecciona así, es por eso que a veces nos sentimos superiores, ¿no? Porque decimos, uy, pues qué privilegio, ¿no? Que yo esté aquí y pobrecitos de los otros, ¿no? Y los veo con cierto desprecio. Cuando los dos somos que igualmente malos. O sea, no dice los vasos del aire y los vasos de la bondad, ¿no? Dice vasos de misericordia, es decir, que nosotros estamos aquí por la gracia, por la misericordia de Dios, ¿vale? Dice el 24, dice, a los cuales también ha llamado, dice, esto es a nosotros, o sea, nos llamó Dios, dice, no solo, dice, de los judíos, sino también a los gentiles, es decir, Dios no hizo acepción de personas. En aquel tiempo, cuando Pablo escribe esto, pues, los judíos se seguían sintiendo la última gota del desierto, ¿verdad? Pero Pablo le dice, no solo llamó a los judíos Dios, dice, también a los gentiles, y ese era el problema en aquel tiempo, ¿sí? Judíos contra gentiles. Y en nuestro tiempo, pues no es diferente, simplemente los grupos han cambiado de nombres. Y ahorita dices, no, pues esta denominación contra estos, o el cristiano contra los paganos, o los mundanos, o no sé cómo les llamas, ¿sí? O los musulmanes contra estos, y así, hacemos grupos, ¿no? Pero dice Dios, a todos nos llamó por igual. A todos nos quiere demostrar su misericordia. Que no todos la aceptemos, pues es diferente, ¿sí? Dice, como también Oseas dice, el profeta Oseas, a ver si recordamos esto, dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo y a la no amada como amada. Entonces, si esto no nos hace reaccionar o reflexionar en cuanto a cómo vemos a veces o cómo nos sentimos, para empezar, cómo nos percibimos nosotros, ¿sí? En lo personal y como iglesias, eh, pues si esto, les digo, no nos lleva a la reflexión, pues nada lo va a hacer, ¿sí? Porque Dios nos deja muy, muy en claro lo que somos para Él, ¿sí? Lo que valemos, sí es cierto, pero también nos dice, bueno, yo te amo, pero no porque seas mejor ni sí, que seas más bueno que otros, como a veces pensamos, ¿verdad? Eh,
Y vean lo que nos dice, por ejemplo, aquí en este libro, Hechos de los Apóstoles, en cuanto al pueblo judío. Miren, dice, cuando Jerusalén fue destruida, el pueblo, dice, fue reducido a ruinas. Muchos miles de judíos fueron vendidos para que fueran esclavos en países paganos, como restos de un naufragio, dice, en una playa desierta. Y fueron esparcidos por todo el mundo. Dice, maldecidos, odiados, perseguidos. O sea, toda la vida, dice, de siglo en siglo les ha sucedido esto. Y hasta no hace mucho tiempo, acuérdense lo que pasó allá en los 40, ¿sí? En la guerra, de lo que mencionamos ahorita al principio, ¿no? Dice, la suya ha sido una herencia de sufrimiento, siempre, y hasta la fecha, ¿no? Un problema siempre. Eh, pero podríamos decir, pues es que esos se sacaron por rebeldes, ¿sí? Por haber rechazado al Mesías. A veces así lo vemos, ¿no? Pero miren, dice, no obstante, aparte dice, no obstante de esa terrible sentencia pronunciada sobre ellos como nación en ocasión del rechazo de Jesús, que ellos mismos se maldijeron, ¿se acuerdan? Dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros cuando crucificaron a Jesús. Dice, ellos han vivido de siglo en siglo, dice, perdón, de siglo en siglo han vivido dentro del pueblo judío, dice, muchas personas que, dice, nobles, temerosas de Dios, tanto hombres como mujeres, que han sufrido en silencio. Y Dios los consoló, dice, en la aflicción y contempló con piedad su terrible suerte. O sea, Dios ha estado con ellos siempre. O sea, Dios no los ha rechazado. Ahí está con ellos. Los ha protegido, los ha amado. Dice aquí, ha tenido misericordia de ellos. Oyó las oraciones de aquellos que le buscaban con todo corazón. O sea, hay gente que ha buscado a Dios, por ejemplo, aquí hablando del pueblo judío, a través de la historia, dice, que procura, dice, un correcto entendimiento de su palabra. Algunos han aprendido, dice, a ver en el humilde Nazareno, a quien sus padres rechazaron y crucificaron, dice, al verdadero Mesías de Israel. O sea, dentro del pueblo judío hay muchos que creen en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Muchos judíos, pues sí creen en Jesús, o sea, como un personaje histórico, como un gran maestro, que no fue muy bien comprendido y pues lo mataron, ¿sí? Pero no lo ven como lo que realmente es. Pero muchos otros sí, porque dice, han procurado, dice, han estudiado en todo su corazón la palabra de Dios y han visto estas verdades, dice, y al percibir el significado de las profecías que han sido, dice, oscurecidas por tanto tiempo por la tradición, por las malas interpretaciones, dice aquí, por el hecho de darles poca importancia y darle más importancia a las tradiciones. Dice, sus corazones se han llenado de gratitud hacia Dios por el don que otorga a Él, perdón, por el don que otorga a Él a todo ser humano, que escoge aceptar a Cristo como Salvador. O sea, dice, hay mucha gente que vive agradecida dentro del pueblo judío con Dios por ese regalo, por haber sido elegidos. Al contrario de sentirse superiores y orgullosos de eso, los hace vivir agradecidos. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Y obviamente dentro del Israel espiritual también puede haber muchos que ahí estamos nada más de adorno, ¿sí? Y otros que dicen podemos buscar de todo corazón la verdad, ¿sí? Y entender realmente lo que somos, cómo nos ve Dios, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Dice, miren lo que sigue diciendo aquí. Aquí dice, entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, dice, son poderosos en las escrituras. Por eso Dios llamó a este personaje, ¿sí? Dice, y estos proclamarán, fíjense, esto es muy interesante, dice, con poder la inmutabilidad de la ley de Dios en este mundo, en este tiempo,
en esta sociedad en la que hemos tirado a la basura la ley de Dios. Muchos judíos, dice, van a proclamar el mensaje en estos tiempos. Algo que a lo mejor yo no estoy haciendo, ¿sí? Que esa es nuestra tarea. Ya vimos ahorita, dice, fuimos elegidos, somos un real sacerdocio, este, un pueblo adquirido, dice. Y cuando habla de real sacerdocio, les digo, a veces nos sentimos mucho, nos creemos mucho, ¿no? Pero si analizamos lo que significaba ser un sacerdote en aquellos tiempos, eran personas consagradas a Dios, ¿sí? Sí eran los líderes espirituales, pero eran personas consagradas a Dios y que tenían un paquetote porque ellos tenían que mostrar ante el pueblo el carácter de Dios. Y nosotros a veces nada más nos quedamos con el privilegio, ¿no? Decir, oh, somos el pueblo de Dios, somos elegidos, somos esto, somos lo otro, pero se nos olvidan nuestras responsabilidades hacia la gente. Y esa es la más grande que tenemos, la tarea, mostrar el carácter de Dios. No predicar con palabras, sino con acciones. Dice, y el Dios de Israel hará esto, hará que esto suceda en nuestros días. A veces creemos que el mensaje lo va a predicar la iglesia adventista, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pues, es la iglesia a la que perteneces, así que debe ser la verdadera y tú eres el responsable, ¿no? Pero Dios va a utilizar a otras personas también. Oye, no, pero pues si ese es de otra denominación, él es metodista. Metodista está. Oye, pero ese es católico. Lo que él haga no vale, ¿no? ¿Cómo no? Dios también tiene pueblo ahí. ¿Sí? Dios puede injertar, acuérdense. Si te injertó a ti, no podrá injertar a otro. Pero a veces creemos que estamos ahí porque somos buenos, ¿no? Entonces, no nos extrañe esto, ¿sí? Y especialmente aquí habla de los judíos, dice, predicando la verdad en estos tiempos, donde dice, la ley de Dios ha sido pisoteada, ellos van a dar la cara. Dice, porque no se ha cortado su brazo para salvar. Dios sigue salvando gente de todos lados. Entonces, nuestra tarea, dijimos, es ah, compartir el mensaje, pero de la manera que Dios quiere, no como yo creo que es lo correcto. Y porque a veces pensamos que compartir el mensaje de Dios es, no sé, ponerme una camiseta y salir a la calle. Y ya con eso ya estoy predicando. O salgo y salimos a veces, ¿no? Con gente que nunca me junto, con la gente a la que nunca me acerco, un día nos organizamos y decimos, vamos a salir a darles una revista, a salir a darles una despensa, a salir a orar por ellos. Y ya creemos que eso es predicar. Cuando es algo que hacemos como sistemáticamente, ¿no? Como, bueno, cuando nos organizamos, hacemos esto, ¿no? Pero Dios quiere que eso lo hagas parte de tu vida, ¿sí? O sea, la gente quiere ver eso en tu día a día. No en cada Navidad, no en cada ciertas fechas, ¿sí? Como lo hacen los políticos, por ejemplo. Ah, pues hay campañas, vamos a dar despensas. Ah, pues tenemos un cierto evento, pues vamos a dar revistas o lo que sea. O sea, la gente quiere ver el carácter de Dios en tu día a día, ¿sí? No esporádicamente, no en un evento organizado, eso pues todos lo hacemos, ¿sí? No nada más cuando estás en la iglesia, sino cuando estás fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu escuela y en tu vecindario, en tu familia. Esa es nuestra tarea. Y vamos a terminar con esto que nos dice aquí en Romanos capítulo 9. Nuevamente volvemos aquí a este capítulo, versículos del 6 al 8. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, hablando como nación, ¿no? O sea, no necesitas tener esa nacionalidad, dice, para ser israelita. Ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos de Abraham.
Porque, por ejemplo, el judío presumía mucho esto, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham, así como nosotros decimos, ¿no? Ah, es que nosotros somos el pueblo de Dios, somos el remanente, somos esto, somos lo otro. Dice, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, o sea, porque tengas esa sangre, ¿no? Es que yo tengo sangre judía, entonces soy del pueblo de Dios. Y si no la tienes, si no eres descendiente de judíos, ¿qué va a pasar contigo? Ahí ya no nos gusta, ¿verdad? Dice, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Los que creen, los que aceptan esa misericordia, ese regalo de Dios. Entonces, ojalá que sí, nosotros formemos parte de ese grupo, pero no porque nos creamos, ¿sí? Que merecemos, o porque soy descendiente de judíos, ¿no? Sino porque he aceptado la promesa, ¿sí? Y también aceptamos la responsabilidad, que es, vamos a ver lo que nos dice 1 Pedro 2:9. Dice, ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí viene la tarea, dice, para que anunciéis las virtudes, el carácter de quién, de Dios. Ese es el sello de Dios, ¿sí? Su carácter, dice, para que lo hagamos ver al mundo, dice, y que les enseñemos a la gente, dice, acerca de aquel que nos llamó de las tinieblas. Y aquí está, les digo, aquí está de lo que hablamos ahorita, ¿no? ¿De dónde nos sacó Dios? Es lo que a veces se nos olvida, ¿no? De la suciedad, de la mugre, dice, de las tinieblas, de la basura. Y nos llamó a dónde? A su luz. Y qué privilegio eso, ¿no? Así como aquellos judíos que fueron sacados de aquellos campos, ¿sí? De muerte, estaban destinados a morir. Aquel hombre pasaba por ahí y los seleccionaba, ¿sí? Algo que no merecían, que no buscaron ellos, fue simplemente que un regalo. Y lo aceptaron y vivieron agradecidos por ello. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, darnos cuenta de que estamos aquí no por buenos, ¿sí? Sino por gracia de Dios. Que el Señor les bendiga.